Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. La situación que está viviendo Nicaragua es muy difícil. Por un lado, vemos la constante tirantez entre el gobierno sandinista, encabezado por Ortega y Murillo, y la prensa en ese país. Ya van al menos 3 periódicos importantes de Nicaragua que han sido perseguidos y cerrados por el gobierno sandinista, que está en una operación muy grave de restricciones de las libertades en ese país. Ya comenzó con haber construido un proceso electoral ficticio en el que apresó, óigaseme bien esto, esto es algo increíble, en el que el gobierno sandinista apresó a cada candidato presidencial importante que pudiera pelear en las urnas con Daniel Ortega. Llegó un momento que aparecer en una encuesta en una posición ventajosa ya era la principal causa para que un ciudadano pues fuera apresado. Y así ha sido. Ha procesado a varios de los candidatos de la oposición. Incluso hoy pudiéramos decir que en términos reales en Nicaragua hay un solo partido, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Luego de esto ha venido el tema con la prensa. Han cerrado ya varios medios, pero lo más reciente fue que el gobierno tomó al diario La Prensa, el diario más importante, el diario de más tradición en Nicaragua, fue tomado por el gobierno. Incluso los medios de prensa traen la información de que el edificio del diario La Prensa pues también fue ya retirado y que el gobierno está anunciando que allí va a construir un centro cultural. De hecho, ya habla de una oferta académica para ese centro que va a operar, según anuncia el gobierno sandinista, en las otroras instalaciones del diario La Prensa que fueron tomadas por el gobierno. Lógicamente, esto crea las condiciones para que Nicaragua esté cada vez más cercada. Ya vimos, por ejemplo, que la OEA está trabajando en el proceso de expulsar a Nicaragua de la organización. Por el otro lado, también vemos, salvo el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba, ningún gobierno de la región se solidariza con Nicaragua. Por el contrario, se está condenando. Claro, en ese orden hay que ponerle un asterisco a Colombia, que ahora con la entrada de Petro, pues ha asumido otra posición, aunque hay que decir que su embajador en la asamblea que iba a conocer las sanciones a Nicaragua, el embajador de Colombia no pudo participar por un tecnicismo. Entonces, está muy claro que lo que está pasando en Nicaragua plantea muchos desafíos y muchos retos para la democracia en la región, porque están sentando un precedente peligroso. Ahora, ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo que ha ocurrido con todo esto? Para mí, la parte grave de todo esto es el otro paso que ha dado el gobierno sandinista, y es el que tiene que ver con el asedio a la Iglesia Católica Nicaragüense, al punto tal que tienen, no se sabe en condición de qué, si de preso o para desterrarlo, tienen a un obispo retenido. Para este tipo de cosas uno no entiende, uno no sabe qué término poner, porque pudiéramos decir está preso, pero el hombre no tiene ninguna acusación formal establecida por el Estado de Nicaragua, pero ni por ningún ciudadano. Tampoco podemos decir
que está secuestrado porque se supone que las entidades públicas no secuestran sus ciudadanos. Está, digamos que, en una condición extraña en el que tiene toda su libertad restringida por parte del gobierno. Eso luego de tener varias semanas en un asedio constante al obispado, que ha generado todo un escándalo a nivel internacional. De hecho, ese escándalo ha producido que la Internacional Socialista, la agrupación de partidos políticos socialdemócratas, que agrupa a los partidos y movimientos socialdemócratas en todo el mundo, decidió expulsar al Frente Sandinista de Liberación Nacional por todos estos hechos que viene cometiendo, sobre todo los que tienen que ver con el apresamiento de opositores. Ahora, todo esto también está en el marco de un país que tiene serios problemas de pobreza, serios problemas de miseria, serios problemas de exclusión, de desigualdad. Nicaragua es, de la región centroamericana, el país más pobre. El segundo país más pobre después de Haití, de todo el hemisferio occidental. Que está en manos de un gobernante que real y efectivamente tiene ribetes autoritarios. Entonces, con este tema de Nicaragua, hay que poner muchas cosas en contexto. Nicaragua tuvo una importancia geoestratégica relevante en el momento en el que China se disponía, hasta hace unos años, a construir un canal allí. Se hicieron los planos, se diseñó todo. Sin embargo, de un tiempo hasta acá, ese proyecto quedó prácticamente dejado sin efecto. No sabemos todavía, no conocemos todavía cuáles son las razones por las cuales el gobierno chino, que era el que estaba detrás de la construcción de ese canal, de un nuevo canal, desistió de esos planes, porque coincidencialmente que haya desistido de esos planes fue alrededor del año 2017-2018, justamente en el tiempo en el que comenzó la guerra comercial con Estados Unidos. Entonces, en ese orden, en ese ámbito, desconocemos cuáles fueron los motivos que llevaron a ellos a parar ese proyecto. Hay quien dice que había un tema de poca viabilidad técnica. Otros aluden temas de que no pudieron entenderse con el liderazgo nicaragüense. Y hay quien dice también que los chinos, al proyectar costos y beneficios de un proyecto como ese, se dieron cuenta que iba a implicar que rompieran con su tradicional esquema de política exterior de no vincularse a los temas políticos, sino que más bien quedarse solo en el ámbito económico y comercial, que yo personalmente soy más partidario de esa tesis, de esa hipótesis. Ahora, Nicaragua tiene otro problema. No es un país que destaca en ningún elemento para producir en ningún recurso natural importante. Ni siquiera su ubicación puede considerarse como una ubicación estratégica, lo cual entonces implica que para los nicaragüenses va a ser muy difícil conseguir un respaldo internacional para cambiar su situación con respecto a lo que está pasando con el régimen de Daniel Ortega, porque en la lógica de la geopolítica, si el país no tiene un recurso estratégico, si no se considera con una ubicación, digamos que importante para los intereses macros de ninguna de un polo o de un bloque en específico, todos se limitan a hacer declaraciones como hasta ahora. Hay quien dice que esta situación puede cambiar en el momento en que Daniel Ortega, que se rumora está muy enfermo, pues salga del escenario y que como la señora Murillo, vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, no tiene el suficiente liderazgo, pues ello sería
el momento ideal para que el liderazgo opositor a Ortega pues asuma el gobierno. Todas esas son conjeturas. Lo que sí está demostrado es que hasta este momento Daniel Ortega está dirigiendo a ese país por un camino muy peligroso, porque ello implica en algún momento la posibilidad de que allí estalle un conflicto que degenere en una guerra civil. Porque aunque a día de hoy no se ven las condiciones para eso, pero conforme se va tensando la cuerda, conforme se va apretando la rosca, se van generando situaciones, se van generando condiciones para ello. A mí me parece grave que en un país o en un país latinoamericano en donde la fe religiosa es importante, donde se tiene a los representantes de Cristo en un respeto importante, aunque eso ha disminuido considerablemente, me llama la atención que ellos hayan ido lanza en ristre contra la Iglesia Católica, acusándoles incluso de desestabilizar. Es decir, no es ya, no están haciendo, porque por ejemplo con el caso de los periódicos, lo que han alegado es que los periódicos han incurrido en situaciones de contrabando, de violación de leyes aduanales. En el caso de los políticos, se les indica de que han recibido financiamiento extranjero, cosa que no es descartable. Pero en el caso de la iglesia se han ido de frente y han dicho que los líderes de la Iglesia Católica, en la persona de su obispo, están comprometidos con una agenda de desestabilización política en Nicaragua. Entonces, fíjense que ya el gobierno de Nicaragua considera al adversario político, no a los líderes de la oposición, no a la prensa, sino a la propia iglesia. Y eso tiene una simbología, eso tiene una caracterización importante que pudiera usted asumirlo desde el punto de vista de la propia ideología marxista. Los sandinistas son marxistas, son gente de izquierda. La gente de izquierda comúnmente es atea. Sin embargo, en el caso de Daniel Ortega, pues él en múltiples ocasiones ha hablado de su fe en Dios. Entonces, aquí uno no sabe qué es lo que está pasando en términos prácticos. Uno no advierte hacia dónde va, cuál es la finalidad de convertir a la iglesia en el adversario político, argumentalmente hablando. Porque fíjense que no hay una razón legal para tener a este obispo bajo custodia del gobierno, para llamarlo de alguna manera. Y el gobierno dice claramente que el obispo y con él la Iglesia Católica están conspirando contra la estabilidad política e institucional de Nicaragua. Entonces, este es un tema que va a ir evolucionando. Me llama la atención el silencio de Estados Unidos. Me llama la atención también el silencio del Vaticano. El Vaticano, ahora, recientemente, el Papa Francisco emitió una condena muy laxa sobre ese tema. O sea, llama la atención que el Vaticano, teniendo un obispo de su iglesia retenido, pues días después, semanas después del asedio, cuando se concreta ya la toma del obispo, pues es que el Papa reacciona con un tuit muy laxo, en términos muy suaves, que me dice una de dos:
O real y efectivamente para el Vaticano, Nicaragua no es importante. O quizás el Papa Francisco y la Iglesia Católica conocen detalles que todavía el público ignora sobre todo este tema. Entonces, finalmente, yo quiero hacer una última reflexión sobre estos temas, porque el hecho de que en el aspecto geoestratégico Nicaragua no tenga una relevancia importante, tenemos que saber que allí pueden crearse las condiciones para un precedente que en otros países importantes como ese también tengamos a un presidente que se sienta disminuido y que empiece a apresar, a declarar el lawfare contra sus adversarios, que tome la prensa y que al final convierta a sus propios adversarios en enemigos de toda la patria. Y eso es peligroso porque puede crear un efecto contagio en toda la región, sobre todo en Centroamérica, que tiene a El Salvador como un punto en el que pudiera suceder, por las condiciones y características del liderazgo de Nayib Bukele, una situación parecida. Hasta aquí el video de hoy de Líneas de Guerra, no sin antes invitarlos como siempre a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones, comenten y compartan con sus amigos y familiares este contenido para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.